Poeta, dramaturgo, periodista y abogado, componente fundamental de una generación en cuya militancia confluían la política, el arte, la música y las largas charlas en los bares. Defensor inclaudicable de los derechos humanos en su mayor amplitud, exiliado durante la dictadura, es fundamentalmente un militante de la poesía en su diversidad de expresiones. Autor de una vasta obra que incluye dramaturgia, ensayos y libros de investigación filosófica e histórica, fue, entre otras particularidades, el que sucedió a Eduardo Galeano en la dirección de la revista Crisis, el que tuvo largas charlas con el psicoanalista Pichon Rivière en esa continua búsqueda de desentrañar el lazo entre locura, arte, poesía y desarraigo social. El mayor ejemplo de esa búsqueda ejemplar es su encuentro con Jacobo Fichmann, poeta considerado muerto por la oficialidad literaria y que transcurría sus días en el neuropsiquiátrico Borda. La tan citada y muy raras veces cumplida alquimia entre vida y poesía signó todo su recorrido existencial. Con ustedes, Vicente Citolema. Bueno, Vicente, tuviste una infancia asignada por cierta inestabilidad, mudanzas, viajes. ¿Qué recuerdos tenés de esa infancia? Bueno, me vienen así a la cabeza a caballo montones. Por ejemplo, un viaje con mi familia, era un niño a Montevideo, donde yo tendría creo que 4 años cuando fuimos, y hubo un pequeño incendio en el barco. Y ahí tengo como la imagen, yo no me di cuenta después, sí, de lo que pudo haber pasado y por suerte no fue. Pero me queda la imagen de gente corriendo, gritando, y bueno, y eso es fuerte, es una imagen fuerte. Después también de Uruguay, donde pasé buena parte de mi infancia, me quedan varios trabajos muy especiales que tuve ya de niño. Estoy hablando de un niño que era realmente un niño, ponele 5 años todavía en la escuela primaria, empezaba. Y recuerdo que tuve 2 trabajos muy, muy significativos y que han dejado huella. Uno fue de enderezar clavos, que puede parecer muy loco ahora, pero si vemos que en esa época de guerra mundial, entre otras cosas, lo que hubo fue un quiebre en la producción de bienes que no fueran ligados a la guerra, especialmente en Europa. Ni en Uruguay, y creo que tampoco en Argentina, se fabricaban clavos, que parece fácil y no lo es. Y entonces un amigo mío con el que nos habíamos hecho compañeros de historias, de las pequeñas y grandes historias de los niños, su papá tenía un puesto en una feria municipal muy, muy grande en Montevideo, y me invita un día a que lo acompañe, y ahí veo que el padre estaba en un costado con un montón de clavos y los martillaba para enderezarlos, pero cuando estaban en grupos los vendía. Y se me ocurre ofrecer también ayudar. Y el hombre dice, no, ayudar no, te pago. Y bueno, hacía falta plata en la casa, y fue un trabajo duro, porque como todo niño ambicioso y también sabía de las necesidades, trataba de enderezar clavos rápidos y muchos. Y más de una vez llegué a mi casa con los dedos un poco negros de algún que otro machucón. Y después esta otra circunstancia, espero que nadie lo tome mal, pero no sé por qué, ya desde niño tuve una memoria como fuera de lo común. Las cosas son así, se da o no se da. Y en mí se dio esa memoria tan potente, que entre otras cosas hace que haya
aprendido a leer solo antes de ir a la escuela, leyendo los diarios. Yo creo que tenía 4 años cuando empecé a leer. Y si lo cuento ahora es porque, bueno, en víspera de los 82 ya estoy en una etapa de impunidad que puedo decir todo y nadie dudará de que estoy diciendo verdades. Siempre tenidas por los años y por la tendencia que ya es irrefrenable a buscar belleza en donde se puede, también en los recuerdos. Pero lo cierto y real es que era una etapa dura en nuestra familia y mi mamá era muy católica y nos lleva un día a una iglesia y ahí había un concurso. eh, el que podía recordar más cosas de la Biblia le daban un canasto grande con aceite, harinas, bueno, todas esas cosas que se dan en los canastos para ayudar a la gente. Y yo veo que las cosas me dice mi mamá, y si leyeras un poco la Biblia, porque no era toda la Biblia, era una Biblia como acotada para que los chicos pudieran saberlo, ¿no? Tampoco quiero decir que me sabía la Biblia Claro, claro. de memoria, pero yo ya leía poquito, pero leía y mi mamá me dijo otras cosas. Bueno, en lo concreto es que gané la primera vez, el canasto era fantástico y después mamá organizaba un recorrido. Íbamos de iglesia a iglesia y ahí yo ganaba canastos con comida. Y el tercer oficio, muy hermoso, fantástico también, era ir con un lechero que llevaba la leche en por, por las calles, ¿no? Con las vacas, y cuando llegaba a un cliente, ordeñaba y le daba la leche a la gente que venía con un jarro a buscar. Y mi trabajo era que claro, él iba con un montón de vacas y las vacas a veces se escapaban. Y me ofreció ese trabajo también con otro chico que trabajaba allí, haciendo el oficio que luego hice yo, buscar las vacas extraviadas. Cuando se iban y se escapaban, bueno, había que buscarlas. Y ahí aprendí algo que ahora puede causar gracia, pero creo que mi mamá lloró por la manera en que de ese oficio no le gustaba mucho, que cuando las vacas se iban había que encontrarlas y la única manera real y concreta era ir viendo la bosta de las vacas, tocar para no equivocarnos de ver la que estaba fresca era la que era de ese día, porque como en general íbamos por el mismo camino, no era cuestión que uno se dejara guiar por la bosta vieja. Y bueno, había que tocar la bosta hasta que luego uno con los días aprende a cuál es fresca y no es fresca sin necesidad de tocar. Pero en la primera etapa, como todo aprendizaje, es más rudimentario y había que tocarla. Y obvio, llegaba a mi casa con bastante olor a bosta de vaca. Pero también ese era un buen oficio. Me ganaba la leche, unas monedas que me daban, y también recuerdo que pasábamos por una panadería, y los de la panadería que compraban mucha leche, me regalaban siempre una bolsa con el pan y las facturas del día anterior. O sea que eso puede parecer loco, porque claro, después con los años tuve otros trabajos, profesor en la Universidad de Buenos Aires, profesor en universidades en España, es decir, trabajé después de otras cosas, de periodista, escritor, abogado, porque también soy abogado, sigo trabajando en la universidad, o sea que he hecho muchos trabajos en mi vida. Y obviamente, como enseña Freud, lo que pasa en la niñez es una huella para el resto de nuestras vidas.
Y si yo tuviera que marcar las felicidades de mis trabajos, honestamente, los trabajos de la infancia me han dejado como para contar historias más agradables que contar los trabajos de hoy. No quiere decir que sea feo. A mí dar clases me gusta. Tengo una cátedra de periodismo y literatura y otra reflexiono sobre estética del arte latinoamericano. Son cosas que amo, pero visto así, en el tiempo, enderezar clavos y buscar vacas extraviadas me da más como potencia de recuerdo que mis otros oficios, incluso el de poeta. Honestamente es así. Vos lo contás de alguna manera, ¿no? Lo contás como una aventura, ¿no? Como chico estos distintos trabajos, pero a la vez denotan una infancia complicada, ¿no? Sí. Donde hubo necesidades. Sí, eso es cierto. Con necesidades y con momentos luego de ninguna necesidad. Mi padre nació aventurero, tanto para gestar grandes negocios con los que ganaba dinero, como luego para fundirse rápidamente. Le gustaba el juego, apostaba a cualquier cosa, a las cartas, a los caballos. Además era un hombre muy, muy bello, tenía ojos que no es frecuente el color, ojos grises, y eso hacía que, bueno, que tuviera mucho, mucho éxito, y amaba muchísimo las carreras de caballo, me llevaba de niño a verlas, y eso hacía que aunque fuera muy emprendedor y inventaba negocios que le iba bien, bueno, sus aventuras de amor y sus aventuras con el juego hacía que pudiéramos pasar un día, estar lo más bien con dinero en exceso en la familia y luego de golpe tener que ir a enderezar clavos porque no había nada para comer. Claro. Y te quería preguntar, porque después, esto vamos a hacer así como un viaje un poco en el tiempo, ¿no? Después te toca exiliarte, ¿no? Con la dictadura, vamos a hablar de eso, pero después del exilio volvés a Flores. ¿Flores lo sentís tu barrio o por qué volviste ahí? No, no, lo siento como mi barrio. Yo nací cerca de Flores, en Floresta, unas 15 cuadras de donde estoy ahora. Y de todos los barrios de Buenos Aires es el como en el que me identifico más. Y después, no puedo negarlo, amo la ciudad de Ámsterdam, donde pasé la mayor parte de mi exilio. No puedo negarlo, es así. Me gusta mucho más Ámsterdam que Buenos Aires. Tal vez también porque la mayor parte de mis amigos están muertos. Muchos fueron asesinados por la dictadura y otros ya con los años, las enfermedades y esas cosas dejan también tristeza en la vida. Y cada vez como que me voy alejando de Buenos Aires. Y sueño mucho más con volver a Ámsterdam. Y ahora en Ámsterdam vive una de mis hijas que nació precisamente en el exilio en esa ciudad. Ella es artista visual y tengo 2 nietitas que están allí. Con los problemas de las pestes, con los problemas de las enfermedades que vienen con los años, no es tan fácil viajar. Pero el sueño está a principio del año próximo volver a Ámsterdam. Y quiero, no digo como de despedida, pero uno tiene que ver el mundo siempre como un gran viaje. Nunca se sabe cuándo empieza ni cuándo termina. Y siento que voy organizando despedidas, que espero que sean muchos años de despedida. Pero también necesito despedirme de Ámsterdam. Así que ahí estoy con esa ciudad que obviamente tiene como una marca potente porque el exilio, no voy a hacer el llanto de
el exilio, aunque he escrito muchos poemas sobre el exilio, pero los griegos eran muy sabios en muchas cosas. Y ellos organizaron la posibilidad, cuando te condenaban a muerte, de aceptar que vos mismo te podías suicidar, como en el caso de Sócrates. Era lo peor el exilio. Claro, o exiliarte. Es decir, lo equiparaban. No voy a decir que es igual, porque el propio pudor de tantos compañeros míos asesinados me impide decirlo, pero tampoco puedo negar que el exilio marca una sacudida muy, muy potente, imborrable. Pero también da otras alternativas. De golpe, el amor. En Holanda conocí a Regine Vermeer, mi mujer. Recuerdo que la conocí ligado también a un hecho de poesía. Yo estaba dando clases, una clase me habían invitado en una universidad, la Universidad de Lund, en Suecia, y me ubican y me dicen los compañeros del el exilio que se iba a hacer un homenaje a un gran poeta y amigo mío de nuestra generación desaparecido, Roberto Santoro. Y me piden, el homenaje era a Santoro, pero también incluía al resto de los poetas desaparecidos. En ese momento se lo tomó él como figura, porque como era también docente, los gremios docentes apoyaron el acto. Y bueno, yo leía mis poemas en castellano, obvio era el plan de leer poemas y hablar de los poetas desaparecidos, de los escritores. Hablé de Walsh, hablé de Haroldo Conti, de Miguel Ángel Bustos, todos amigos del alma. Bueno, fui de Suecia, fui a Holanda, y ahí una hermosa mujer, dulce y muy sensible, Regine, fue mi traductora. Y para bien o para mal, 44 años ligados con mi traductor. Suecia es muy interesante porque tengo entendido que también recibió muchos exiliados de Uruguay, ¿no? Básicamente de Uruguay. Sí. Te quería preguntar, Vicente, digamos, para adentrarnos un poco en tu recorrido. Vos lo comentabas recién que sos abogado. En algunas entrevistas he escuchado que mencionás que te acercaste al derecho porque en ese momento era abogacía, derecho y ciencias sociales. ¿Cómo fue ese acercamiento al derecho? Bueno, creíble o no, porque mi vida es un poco rara también, vuelvo a Buenos Aires con la familia, claro, y yo el primero y segundo grado lo hice en Uruguay, y el tercer grado aquí, o sea, un niño. Y uno de mis dos abuelos tenía una librería de libros viejos, ¿no? En el barrio de Buedo, y estaba enfermo. Enferma mucho, y entonces la familia, al único que pueden ofrecer para ayudar es a mí. Y viajaba del barrio de Floresta, me tomaba el tranvía 48 e iba a Buedo, Independencia, donde él tenía su humilde y hermosa librería. Y era un hombre que amaba la cultura. Él me llevaba al Paraíso en el Teatro Colón, me enseñó a amar las óperas, y como estaba enfermo cada vez más y se quedaba en cama, yo era como con mis 7, 8 años el vendedor de esos libros viejos que además no se vendían mucho. Y en esa época, obvio, no había televisión, la única radio él se la ponía en su cama, porque era el local y detrás había otra piecita
donde él tenía su cama, porque también propio de la familia, él era un hombre que había estado muy bien económicamente y solo le quedaba su ropa de gran porte, de gran lujo, bastón, guantes, todo eso y 0 pesos. Parece que en la familia sucedió mucho eso. Y bueno, entonces, ¿qué otra cosa podía hacer que leer? Porque no había otra alternativa, no podía salir a la calle porque tenía que estar en el local y cuidar a mi abuelo, había que leer. Y si se quiere creer o no, y ahí con 8 años, 7 años, y lo que había era Platón, Aristóteles, y ahí empecé con esas cosas que con los años me he ganado la vida, porque todavía trabajo mucho con Platón y Aristóteles. En casi todas mis clases ellos dos aparecen, los he leído a fondo porque no había otra cosa para hacer, había que leer mucho y no había muchos otros libros, más bien eran de filosofía, de poesía, de novela. Y ahí, a partir de mis lecturas infantiles de Platón y Aristóteles, me quedó como una idea que sigue potente en mí. La vida merece ser justa y bella. Y entendí que para acercarme a lo justo en ese momento había una carrera, que era el derecho, pero con una idea no de la práctica profesional de la abogacía, sino me acerqué al derecho como queriendo encontrar lo justo. Y me acerqué a la poesía que practico desde muy niño porque buscaba lo bello. ¿Qué otra cosa podía hacer después de ser un niño que leía a Platón y Aristóteles? Y con 2 abuelos que los dos de distinta forma amaban el arte. Mi abuelo de la librería y mi otro abuelo anarquista, que también, entre otras de sus grandes locuras, en el sentido más hermoso, tenía una propia versión de El Quijote. Y después están también las cuestiones de familia. El hermano de mi abuela era un poeta anarquista, lo matan en España y por ser anarquista no lo entierran en Campo Santo, tienen que enterrarlo por fuera del cementerio. Y mi abuela ya de niño me hablaba de ese tío abuelo mío con una capa negra, recitando poemas por las calles, perseguido por la policía. Claro, tiempo después me pasó a mí, perseguido por las calles por leer poemas, porque, por ejemplo, en el entierro de Rodolfo Ortega Peña, que lo mata a la AAA, yo leo un poema de despedida mientras los perros me mordían y los compañeros me defendían. También en el entierro de los compañeros asesinados en Trelew me pidieron que leyera un poema y otra vez los compañeros haciendo un círculo para que la policía no nos destruyera la ceremonia de justa despedida. Bueno, los compañeros haciendo frente a las motos, a los caballos en el cementerio, y yo, como podía, leyendo el poema de despedida a los compañeros en Trelew. Es decir, que de alguna forma seguí la trayectoria de mi tío abuelo, el poeta anarquista. Eso es así. De alguna forma lo he contestado. Y entonces queda claro que cuando me recibo de abogado, ¿qué podía hacer? Bueno, ahí viene, yo ya conocía a Carlos Mujica. Nos habíamos cruzado de distintas formas. Yo era muy religioso en esa época, lo sigo siendo, pero de otra forma. Incluso llegué a ser jefe de la Acción Católica. Y entonces cuando en la iglesia
católica empieza a aparecer el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, yo ya estaba como predispuesto a tener amigos allí. Y entonces Mujica, Richard Daley, Carbone, todo Rubén Drí, todo ese movimiento de sacerdotes para el tercer mundo fueron mis compañeros de época, de lucha. Cuando Carlos Mujica funda su humildísima iglesia en el barrio que ahora lleva su nombre, yo recién me había recibido, perdón por decirlo, tenía 20 años, pero claro, con la memoria de bestia que tenía yo, nunca fui a una clase, todo libre, daba los exámenes, todo sabía, de memoria, no que entendía bien las cosas, pero había leído de niño a Platón y Aristóteles, entonces ya tenía como una idea de la comprensión filosófica de las situaciones. Leía muy bien y entonces, bueno, aunque trabajaba, en 3 años creo me recibí de abogado. Y ahí, con el título, ¿qué podía hacer? Abogado común no era lo que yo buscaba. Entonces, mientras Carlos Mujica levanta su humildísima iglesia, extiende como unas chapas, había como un cobertizo, y ahí voy yo a empezar como abogado atendiendo las consultas. Él les atendía el alma y yo de alguna manera trataba de ayudarlos con la cuestión jurídica, Claro. pero muy humildemente, porque como abogado solo sabía citar a los tratadistas, pero no tenía mucha práctica. Es decir, y después, bueno, y termino de contarlo rápido esto, mi militancia, mis sueños revolucionarios, que son los sueños de toda la generación, me lleva a distintas circunstancias. En esa misma Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Derecho, viene la mamá de El Che, de Guevara, y hacemos un acto con ella. Ella estaba muy enferma, recuerdo que tenía cáncer, y tenía una potencia increíble. Y bueno, éramos todos muy jóvenes, hicimos el acto, la rodeamos para estar con ella, y bueno, y de golpe un grupo fascista muy potente en la época irrumpe nuestro humilde acto a los tiros. Quisimos cubrir a la mamá de Guevara, y ahí la compañera que estaba conmigo, no lo olvido, cayó muerta con 2 tiros en la cabeza. Y yo me tiré para cubrir el cuerpo de la mamá del Che, y a mí me dan 2 tiros en la pierna. Y después, no me olvido nunca, yo llevaba un libro de poemas, y veo que viene alguien, y duele mucho el tiro porque era en el hueso y sangraba, ¿no? Y veo que alguien viene y yo hago así con la mano como para que me ayuden, porque estaba con la otra compañera llena de sangre. Y el otro ve el libro, era un libro de Rilke, y dice, guevarista y puto que lee poemas, y con una cachiporra me rompió la cara. Y ahí me di cuenta que ya como para siempre, que la búsqueda de la justicia y el amor por la poesía iban a andar armoniosas en mi vida. Y ahí así, no cambió. Vicente, te quiero preguntar, porque en esto que vos señalabas a mí me llamó mucho la atención esto de, bueno, estudié Derecho porque me interesaba la parte social, ¿no? Y hay algo muy interesante porque el derecho también es un poco, digo, está la práctica de la abogacía, ¿no? Donde uno a veces repite y los abogados repiten sin cuestionar esa norma, pero el derecho ordena, el derecho dice quién va preso, qué es delito,
el derecho dice quién es capaz, quién es loco, quién no es loco, ¿no? Está también ese otro lado que uno, bueno, a veces en la práctica los abogados no lo cuestionan o no está en el debate, inclusive en la propia universidad muchas veces eso no se debate puntualmente. Claro, pero yo sí. Nuestra generación debatió mucho. Nosotros fundamos con Rodolfo Ortega Peña, que lo asesinó la AAA, con Mario Hernández y Sinigaglia, que están desaparecidos. Es decir, con un pequeño grupo de los cuales el único vivo que quedó soy yo, fundamos una agrupación de abogados para los derechos humanos. Y éramos todos muy, muy jóvenes y nos dedicamos prácticamente, únicamente a eso, a hacer la defensa de presos políticos. Nosotros tomamos la defensa, por ejemplo, del ERP, de los montoneros, de la FAL, de la FAP, todas las organizaciones. También, obvio, dirigentes sindicales. Yo fui abogado, por ejemplo, de Raimundo Ongaro, de Agustín Tosco. No solo yo, nuestro pequeño grupo, porque teníamos claro que íbamos a sufrir atentados. Todos hemos sufrido atentados, nos han puesto bombas, tiros, bueno, todo lo que se puede esperar si vos defendés la justicia en un mundo basado en la injusticia. Y aprendimos, siguiendo el ejemplo de los abogados vascos que defendían a los presos vascos, que la ley, por más que yo parto de la idea, como diría otro filósofo que amo, Spinoza, que está más bien al servicio de las pasiones tristes. Eso es toda una disputa. Yo creo que no es para el bien el derecho. Lo justo es otra cosa. La ciencia del derecho creo que es una ciencia maldita, más ligada, digamos, a la muerte que a la vida. Pero como toda ciencia, uno también la debe pelear dentro de ella. Y los compañeros vascos tenían varios abogados que también les fue muy mal, porque a casi todos los mataron, que empezaron a hacer lo que se llamó la defensa revolucionaria. Los defendías y a la vez participabas del hecho. Bueno, nosotros siguiendo eso, con Ortega Peña, bueno, con todos los compañeros nuestros de ese pequeño grupo, hacíamos periodismo, sacábamos revistas y hacíamos como una práctica, perdón por decirlo así, pero era una práctica revolucionaria usando las armas que fueron originariamente generadas para el mal, como la profesión de abogado, como en general puedo decirlo, la ley. La ley está ligada al mal, no al amor ni a lo justo. Pero dijimos, bueno, les vamos a pelear también con las armas de ellos. Y bueno, y peleamos, también con conciencia de que el costo fue muy duro, porque es el grupo que fundamos, la Asociación de Abogados, la mayor parte fue secuestrados, asesinados, y los pocos que quedamos vivos, que a la vez también sufrimos atentados, nos fuimos al exilio porque ya no había más alternativa. Es decir, defender la vida siempre se paga con usura. Pero como dice el tango, ¿quién te quita lo bailado? Así es, Vicente, te quiero preguntar, recién lo mencionabas, salió un par de veces en la conversación el periodismo, porque te tocó vivir una época que podríamos llamar hermosa del periodismo, y a la vez tenés la particularidad de que trabajaste en diarios que podríamos denominar comerciales, y bueno, y después tuviste diarios ya más comprometidos, inclusive muchos de ellos órganos de prensa de militancia, ¿no? de organizaciones. Pero primero empecemos por estos diarios comerciales. Escribiste en Clarín, El Cronista Comercial. Bueno, La Voz. en La Voz. ¿Cómo fue esa experiencia? Y a la vez te pregunto por un tema recurrente en tu obra vinculado al periodismo que tiene que ver con la ética. ¿Qué desarrollaste en base a los medios comerciales, ¿no? Primero para hablar de esos medios donde la ética por lo menos está como medio solapada en el discurso.
sí, voy a ser duro. Se puede practicar en alguna época, en esa época. Hoy hay que hacer un nuevo planteo y tengo mucho cuidado en lo que digo porque soy docente en la universidad justamente y hablo de ética en la carrera de periodismo, pero soy coherente con lo que enseño y con lo que he practicado. Pienso que estamos viviendo el peor momento que yo conocí en la historia del periodismo argentino. Yo empecé a trabajar como periodista porque no trabajaba de abogado, hacía defensa de derechos humanos, pero para vivir desde los 20 años trabajo de periodista. Después también lo completé con mi trabajo de docente universitario. Y puedo decir que por lo menos en aquella época, la ética era un desafío de práctica y vos podías tener tu espacio aún en los diarios muy profesionales. Y ahí están las notas que he escrito, ahí están las notas que ha escrito Hellman, ahí están las notas que ha escrito Walsh, ahí están las notas que ha escrito Paco Pacurondo, que ha escrito Soriano. Bueno, nosotros no teníamos dos morales. Es decir, pero también aclaro, esta época es tan ruin, tan miserablemente ruin, que los medios de comunicación se han convertido como en una gigantesca cloaca donde nadar y mantener un poco la pureza del alma y la coherencia ideológica es una aventura muy difícil, suena casi a imposible. Eso lo quiero marcar. No era fácil mantener un espacio de ética, pero era posible. Y hoy quiero ser justo, yo siento que por más que yo por eso mismo ya no hago periodismo, porque creo que para alguien como yo, con las marcas que ya tiene y con el nombre para bien y para mal que tengo, no hay como espacio para mí. Por eso mismo, en el Clarín, que no me olvido cuando salió mi primer nota, apareció, decía, o algo así, yo la leí viajando en el colectivo y de golpe veo como media página del diario. Yo tendría 23, 24 años cuando aparece mi primer libro, Pueblo en la Costa, y un título grande. Aparece un joven y nuevo gran poeta argentino. Me bajé del colectivo, digo, no puede ser, como que no los podía creer. Y digo, no, estaba tan emocionado que me puse a llorar y la gente en el colectivo debe haber creído que había muerto alguien, cosas así. Y era porque me habían tomado en serio con mi primer libro de poemas. Es decir, tuve la suerte de empezar como bien con lo que escribía y me pude como ganar un espacio en el que no me molestaban. Pero también aclaro, Osvaldo Bayer era jefe de la sección Arte y Espectáculo en el diario Clarín. O sea que eran otras épocas. No, no me imagino que en el diario Clarín o La Nación le dieran en estas épocas espacio a Osvaldo Bayer, como tampoco ya me lo dan a mí. A mí en el diario Clarín me han publicado poemas muy duros, extremadamente duros, ya denunciando situaciones de desaparecidos incluso. Y me publicaron siempre todas las notas, lo debo reconocer. Y de esos elogios de aquella época, de que me publicaran en la página central de literatura, pasé a que ya hace muchos años para el diario Clarín yo estoy muerto. Ni siquiera cuando me dieron el premio Rosa de Cobre, que es el premio que da la Biblioteca Nacional a los poetas, como si siempre lo nombraban el hecho. Cuando lo gané yo,
el hecho ya no existió. Y de diario La Nación, que Horacio González siempre se ríe de eso, la última vez que me trataron fue cuando apareció un libro mío de teatro y el único comentario fue: si el diablo existiera, escribiría estas mismas maldades que escribe Vicentecito Lema. Y Horacio se burlaba de mí porque decía, pero ¿por qué estás triste si es como tu premio Nobel? Bueno, pero eso es, o sea, y después como que no existo. ¿A dónde voy? Y termino con esto. Es muy difícil mantener una ética en el tiempo de hoy. Hasta yo diría, hasta esta revolución tecnológica que marcó también el auge del periodismo y la hegemonía del mal absoluto en los medios de comunicación, los espacios se podían mantener. Y después está la conducta de cada uno. Si querés que te vaya bien y rápido, seguí el tren del poder. Si querés trabajar con dignidad, peleala y hacete tu espacio. Estoy hablando de un tiempo atrás. Tengo conciencia que hoy es muy difícil. Pero además de eso, vos si estuviste investigando, sabés que he tenido una facultad o una obsesión que son las revistas independientes. Y es bueno decirlo porque es también mi orgullo. He fundado y fundido varias revistas. La primera, en la década del 60, fundamos la revista Cero, de la que fui el director. Ahí estábamos con Nicolás Casullo, con Lamborghini, bueno, con un grupo hermoso en los años 60. Pero después también, para hacerlo rápido, fundé la revista Liberación, y ahí la hicimos con Cortázar, Wolf. Exactamente sobre eso te quería preguntar, sobre la revista Liberación. Hay una famosa foto, está en Cortázar, el padre Carlos Mujica, y estás vos de fondo. Sí. No sé si alguna vez te han preguntado por esa foto, es impactante. Claro. Es impactante, sí. Y hay otra foto que anda mucho, que estamos el padre Mujica, Ortega Peña, Duhalde y yo. Y es minutos antes de que nos pongan la bomba en la iglesia Cristo Obrero. Voló toda la iglesia, no quedó nada. Había un perro grande, quedó ahí muerto. Y nosotros ahí, quizás porque estaba Mujica, la iglesia cayó como toda para este lado y nosotros estábamos de 1 metro para el otro lado. Y ahí también estuvimos, y esa foto es histórica porque estamos los 4 vivos. Y la de que decía de Cortázar y Mujica, está Mujica hablando así muy vehementemente, Cortázar lo mira con admiración, vos estás ahí atrás. Sí. ¿Qué sentís cuando ves esa foto? Y bueno, yo no hablo mucho de la amistad con Cortázar porque es como hacerse importante uno con la amistad del otro, pero debo reconocer que fuimos muy amigos, que él fue un hombre extremadamente generoso, y es bueno, lo he dicho, pero es bueno volver a decirlo. Él estaba en Francia y nos conectamos por carta. Yo le escribí contándole de mi admiración, él me contestó. Después, tiempo después, él escribe el libro de Manuel, quiere venir a la Argentina a presentarlo. Me escribe una carta y me dice: Vicente, quiero presentar el libro, sé de las cosas que estás haciendo con derechos humanos y quiero que vos me lo presentes, dame una mano. Dice, pero no quiero una librería ni un centro cultural, conseguime otro espacio. Y fui a hablarlo a Ongaro en la CGT de los argentinos y ahí presentamos el libro de Cortázar. Y lo que quiero contar es que Cortázar me dio un poder
cediéndome los derechos de los últimos libros de él, con la condición de que no lo hiciera público. Y con esa plata pagamos de los libros de Julio, pagábamos los viajes de los familiares que iban a la cárcel en el Chaco y mucho en mayor cantidad, porque había más presos, a la cárcel de Rawson en la provincia de Chubut, con esa plata que salían de los libros de Cortázar. Y ahí entonces se gestó más nuestra amistad, que después culmina en un extraño juicio que Borges y la editorial de Borges le hacen contra Cortázar, porque Borges decía que, porque hay un hermoso libro de Cortázar que él habla sobre Buenos Aires y tiene fotos de Sarafayo y Alicia D'Amico, y a Borges no sé por qué se le ocurre que el tema Buenos Aires le pertenecía y hace una denuncia por plagio. Y bueno, y Julio me escribe y dice, bueno, Vicente, otra vez necesito que me des una mano. Y fui abogado también de él en ese aspecto. Y fuimos a la cárcel a verlo a Paco Urondo, en la cárcel de Villa Devoto cuando Paco estaba preso. Es decir, pero toda esa etapa que la cuento a partir de esa foto te explica por qué. Y por qué yo nunca conté todo eso, porque Julio me lo había prohibido, no que tuviera miedo, que tenía miedo no de que le pasara algo, sino que creyera a alguien que él quería usar ese trabajo en derechos humanos. Yo no puedo contar todas las historias de él, pero fue un verdadero hombre luchador por la libertad. Vicente, y después aparece una revista que, bueno, es un faro dentro del periodismo argentino, que es Crisis. Te toca reemplazar en la conducción a Eduardo Galeano. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando se funda la revista, me invitan a que escriba y que sea parte de la dirección. Ahí estaba bueno, la iba a dirigir Sábato, pero Sábato empieza a dar vueltas y vueltas, y la gente que la edita estaban en Montevideo por un viaje, lo conocen a Galeano, quedan impresionados porque Eduardo era muy joven y ya dirigía, creo que se llama el diario Época en Montevideo. Entonces Bogelio, el editor, lo ve a Galeano y dice, bueno, ya que Sábato tiene tantas vueltas, le ofrece a él. Bueno, Galeano viene, nos conectamos también con Hellman, y ahí se arma el equipo. Pero a la vez, en ese momento, Jarito Walker, otro gran periodista de la época, que llegó a dirigir la revista Gente en el momento más especial, va de corresponsal de guerra a Vietnam, viene cambiado, con ansias revolucionarias. Jarito también está desaparecido, y quiere fundar una revista de cultura y política, que es una revista que también dejó huella y que la Biblioteca Nacional, en la época que dirigía González, la ha investigado y la han editado facímil todos los números. Y esa es una revista de la que no se habla mucho, porque es una revista, entre comillas, peligrosa, pero era potentísima. Y entonces Jarito Walker quiere fundar esa revista, deja Gente, y de Gente funda Nuevo Hombre. Y me llama, y yo digo, bueno, entre Crisis y esta aventura más revolucionaria, seamos honestos, acepto trabajar con él. Me nombra a cargo de la parte de cultura de la revista. Y si te doy los nombres, te vas a dar cuenta de quiénes estaban ahí. Estaba, obviamente,
el padre Mujica, pero estaba también Dardo Cabo, que luego fue asesinado, un gran militante revolucionario, Alicia Guren, también la mujer de John William Cook y gran poeta, desaparecida. Es decir, también los recuerdos son duros. Silvio Frondizi, asesinado en los bosques de Ezeiza. Pareciera que estoy trayendo demasiada tragedia, pero es que mi vida estuvo signada por una lucha revolucionaria y en ese marco se dan las cosas. Sí, claro. Y ahí estoy entonces en la revista Nuevo Hombre. Hasta que lo secuestran a Jarito Walker, la revista no puede salir más y como el periodismo siempre me atrapó, hablamos con Galeano y vuelvo, pero primero como secretario de redacción. Después la revista empieza a ser perseguida por la AAA. Y viene una amenaza de la AAA, justamente un día llaman por teléfono, atiende Eduardo y dicen, si no se van en una hora, vamos a ir por ahí y van a hacer boleta. Y Eduardo cree que es un chiste y le dice, bueno, vengan que aquí estamos con Vicente esperándolos con un café. El hecho es que el portero que nos quería mucho, viene la patota y el hombre les dice que ese no era el edificio porque era de muchos pisos y con muchas oficinas, corre, viene y nos cuenta que un grupo de gente armada, y recuerdo que con Galeano nos escapamos por el techo. La situación se complica, le secuestran el hijo a Juan Gelman, y sacar la revista, que era nuestra apuesta contra la dictadura, se hace muy peligroso. Eduardo se va a Europa, a Juan Gelman le secuestran, insisto, al hijo porque no lo pueden agarrar a él, se va también a Europa, y entonces hablamos con Gelman y con Galeano, y me dicen, ¿qué hacemos? ¿Cerramos o vos, Vicente, querés hacerte cargo? Y le digo, bueno, yo ya estoy bastante marcado, una mancha más, entonces me hago cargo de la revista. No quiero hacerme el guapo ni nada de eso, no lo soy, pero tampoco era cuestión de que un sueño tan hermoso como era la revista Crisis, un grupo de la AAA y luego la dictadura, quisiera como destruirnos. Y bueno, Hay ahí la hicimos y seguimos hasta que lo secuestran a Haroldo Conti, y ya cuando lo secuestran a Haroldo Conti, la situación se hace muy complicada. Eduardo, que lo quería muchísimo, viene a la Argentina y nos animamos los dos a ir a casa de gobierno en plena dictadura, a entrevistar al ministro del Interior. Y recuerdo que fuimos y le dijimos que íbamos a hacer denuncias y todo eso, ¿no? Y como yo era abogado, se me ocurre decirle además, además le voy a hacer una denuncia por masacre y violación de los derechos humanos y genocidio, y no me olvido nunca que el ministro, ese monstruo, agarra, lo mira a Galeano y le dice, yo sé quién es que es un periodista, pero también es poeta. Y como todo poeta, son medios locos, pero además es loco del todo y es un puto de mierda. Y le dice, y tienen 24 horas para desaparecer. Bueno, la cosa ya no daba para más y entonces nos fuimos al exilio. Ahí justamente eso te quería preguntar, la desaparición de Haroldo Conti. Hay algo que me parece increíble en esa situación, que vos lo has contado un par de veces, pero me parece muy lindo traerlo por esto,
porque ustedes van a varios diarios tratando de Sí, acercar, ¿no? El pedido de que se lo estaba buscando, que estaba desaparecido. sí, Y ahí hay una historia que me gustaría que cuentes, que es que logran publicar un fragmento de un cuento de él, como lo único que les permiten de alguna sí, manera publicar. sí. Eh, Se complica y ahora ya se puede contar porque también Hellman falleció, Paco falleció, Alberto Spumber falleció, pero como lo habían secuestrado a Haroldo, eh, empezamos a recorrer antes de la entrevista en casas de gobierno, que ya fue romper todos los vínculos posibles, empezamos a recorrer diarios y revistas. Y en todas partes había mucho miedo, es la pura verdad, y ni siquiera aparecía, no querían poner ni que lo habían secuestrado a Haroldo Conti en ningún diario. Y es la verdad, fui a Clarín, donde todavía tenía gente conocida, pero bueno, de una manera u otra, bueno, Vicente, ustedes ya están jugados, pero es un problema si ponemos la desaparición de Conti, fin, no acuso a nadie, digo que así fue. Recorrimos todos los diarios, revistas, y en ningún lugar conseguíamos que saliera. Y eso que Haroldo en su momento, en ese momento, ya era un escritor Sí, con un gran prestigio, pero el miedo era tan grande, y es comprensible, yo no acuso a nadie, era la situación. Había mucho terror en el momento, y nadie quiere sacar nada. Y entonces, bueno, fuimos a la opinión, y ahí, bueno, nos juntamos con Alberto Spummer, otro gigantesco poeta que acaba también de fallecer, eh, con, con Paco, con Hellman, y ellos me dicen, Vicente, hacemos algo, pero Timerman no quiere publicar nada. ¿Qué se te ocurre? Y entonces a mí se me ocurre que yo tenía un cuento que no estaba terminado, que me lo había dado Haroldo para que lo leyera, pero él lo estaba trabajando, el cuento, y entonces lo pienso y digo, y bueno, Haroldo no se va a enojar que haga esto, entonces lo arreglé un poco, lo corté porque tampoco quería meter mano en un cuento de Haroldo, y armamos como excusa de que teníamos un cuento de Haroldo Conti. Y recién abajo, apenas más chiquito, Spumber pone, este cuento nos fue entregado por Vicente Citolema, que también nos comenta que desde hace un mes el escritor Haroldo Conti no aparece por su casa, no responde a ningún... y lo ponen ahí. Igual se armó la podrida porque Timerman, que luego lo va a pagar también él, porque también lo van a secuestrar a él después. Pero en ese momento se enojó mucho con todos nosotros, Alberto Spumber lo quiso echar, bueno, son las cosas, no no acuso a nadie, vuelvo a decir, sí, sí. fueron épocas difíciles y cada uno hizo lo que pudo. Y ahora vamos a ir ya un poquito más a tu poesía como para ir cerrando, pero también Lamento. totalmente, para hablar de algo que atraviesa un poco tu vida también, ¿no? En un momento te tocó buscar a Jacobo Fickman, ¿no? Un gran poeta que, bueno, hasta muchas personas lo daban por muerto, ¿no? En las crónicas lo daban por muerto. Vos lo buscaste, lo encontraste, estaba en el neuropsiquiátrico Borda. ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros conocíamos la obra de Fickman. Yo estaba así como tengo esa parte mía muy ligada con lo que podemos llamar el movimiento revolucionario de nuestra generación, desde el punto de la escritura y de la formación en el arte,
junto con Miguel Ángel Bustos, fuimos como los dos últimos jóvenes poetas que son como reconocidos en el movimiento surrealista. Esa relación con el surrealismo lleva a que, entre otras cosas, yo conozca a Juan Valleplanas, ese gigantesco pintor que es considerado como el pintor surrealista más importante que dio Latinoamérica. Ayer justamente estuve con Luis Felipe Noé hablando de arte y él decía que sí, que para él también Valleplanas era el más importante pintor del surrealismo, por lo menos en Argentina, como decía Noé. Y yo iba mucho, era muy joven, pero amaba el surrealismo, Miguel Ángel Bustos también, y nos ligamos a ese movimiento surrealista que tenía en Valleplanas, Aldo Pellegrini, el psicoanalista, psiquiatra y periodista Enrique Pichon Rivière. Bueno, es en ese mundo donde de golpe se hablaba ya de la figura de Fickman. Todos consideraban que era un poeta excepcional, que había desaparecido, que nadie sabía si estaba vivo o muerto. Y Valleplanas un día estábamos hablando de Artaud, por eso tengo que hacer como el marco poético. Claro. Y hablando de Artaud, me dice, Vicente, dice, ya que ama tanto Artaud, ¿por qué no lee a fondo la obra de Jacobo Fickman? Porque es el mayor poeta que yo conocí en el movimiento surrealista. Y nadie sabe si está vivo o muerto. Lo hemos perdido y nuestra generación ni se preocupó siquiera por saber qué pasaba con él. Me queda eso y al poco tiempo, un mes, 2 meses después, muere Juan Valleplanas. Me golpeó la muerte, porque yo consideré que Valle era como mi primer maestro, aunque yo no pinto, porque empecé con él, pero después vi que mi camino era la poesía y no, pero seguí vinculado con el movimiento surrealista, con Aldo Pellegrini, entre paréntesis, con quien luego saqué otra revista con Pellegrini y Enrique Molina, que se llamó la revista Talismán. Y ahí está entonces, conozco de la obra de Fickman, y a partir de ahí la única pista me la había dado Valle cuando dice, a lo mejor murió, y si no murió puede ser que esté internado en un hospicio, porque era muy raro, era muy extraño, me lo dice en lengua más simple, era un poco loco. Bueno, leo esos poemas maravillosos de Fickman y bueno, aprovechando que yo trabajaba en el Clarín y tenía carnet de abogado, las dos cosas, me meto en los hospitales psiquiátricos, primero en Buenos Aires, Capital Federal, Buenos Aires, y luego cada vez que Clarín me mandaba a hacer alguna nota en el interior, yo hacía notas de arte, buscaba el manicomio y me metía a ver si lo encontraba. Hasta que un día vuelvo a Buenos Aires, y yo ya había ido y me decían que no figuraba. Y de golpe digo, pero como es un apellido judío y no sea que lo hayan inscrito con otro nombre o mal escrito, y vuelvo al hospital a ver si con otro nombre parecido está inscrito. Y no encuentro, pero en esa época, que no sé, hoy por hoy todo estaba escrito a mano en voluminosos libros, donde tampoco se ponía todo. En los libros no figuraba. Pero yo lo he contado, finalmente veo un hombre que está ahí y que canta y canta, y me pareció tan hermoso la manera que cantaba, todo una cosa como cuesta contar cuánta poesía y belleza había en el canto de ese hombre. Entonces digo, este puede ser. Y me acerco y le digo, ¿usted conoce a Jacobo Fickman, que es un gran poeta? Sí, es amigo mío.
Y ahí yo digo, pucho, hacía como un año había recorrido un montón de hospitales psiquiátricos, ya creía que no lo iba a encontrar nunca y de golpe esa corazonada de preguntarle a ese interno, pero un poco entro como en sospecha, ¿y dónde está? Ah, por ahí, venga, que lo vamos a buscar. Y me empieza a recorrer todo el hospital y cada vez caminamos 10 metros, me da un cigarrillo, yo fumaba negro en esa época, y le daba el cigarrillo. Después me llevaba a otro lado, paraba, me da otro cigarrillo, hasta que me doy cuenta que él, angelical, lo que quería era mi cigarrillo. Entonces yo ahí casi me enojo y le digo, acá tiene el paquete, pero quiero encontrarlo. ¿Existe o no existe Figman? Y si existe, ¿dónde está? Y me mira así, claro, se dio cuenta también de mi desesperación. Se guardó los cigarrillos, me dice, venga. Y me llevó a una pequeñísima biblioteca, que era la que estaba en el hospicio, con la puerta cerrada. Dice, es ahí adentro, en esa piecita. Está todo el día, de todo el año, ahí. Y se va. Y entonces yo me quedo frente a esa puerta y digo, ¿y será? Y abro la puerta. Y me enfrento con ese hombre tan extraño ya, y lo miro así, y me mira fijo, y dice, ¿y usted? Y digo, y estoy buscando al poeta Jacobo Figman. Y Figman me mira y me dice, soy yo, y yo lo estaba esperando. Y así fue el golpe. Y bueno, hablé con él y dije, no, hay que pelear por este hombre. Y aproveché mis dos condiciones como abogado, además enojado yo de que lo tuvieran, hacía 27 años que estaba internado ahí, y lo habían maltratado con electroshock, con todo. Yo, no, esto es injusto. Y fui a un tribunal, hice la denuncia, mucho. Pero bueno, como son los juicios, no avanzaba, y digo, tengo que hacer otra cosa. Y lo voy a ver a Aldo Pellegrini, así casi como medio enojado, y le digo, Aldo, ustedes los surrealistas, mucha publicación de La Libertad, de Breton, de Artaud, y acá hay un surrealista de verdad y no han hecho nada. Y me dice Aldo, bueno, Vicente, perdón, pero ya sabe cómo son las cosas, una vez no puede hacer todo. Y digo, bueno, pero quiero hacer algo. Ya hice la denuncia judicial y ahora quiero que hagamos una revista que tiene que ser una revista del surrealismo y que el primer número se lo vamos a dedicar completo a Jacobo Figman. Entonces Aldo me abraza, ¿no? Y él, que era tan surrealista, tradujo la obra de Artaud, de Breton, de Luar, de todos ellos. Yo le llevo de vuelta los poemas, los vuelve a leer y dice, he cometido una injusticia terrible, tanto que hablo del surrealismo francés y no hice nada por este hombre. Y armamos la revista Talismán, una revista hermosa, y el primer número toda dedicada a Figman. Y a partir de ahí pudimos hacer un espacio que culmina cuando muere Figman, porque él un día paseando por los patios del hospital me dice, Vicente, estoy muy enfermo, puede ser que muera y tengo que confesarle algo. Usted sabe que yo soy judío, pero también soy Cristo. Y además soy el novio de la Virgen María. Muy bien, Jacobo, muy bien. Y, ¿qué iba a decir? Judío, hijo de la Virgen y amante de la Virgen María. Cada uno con su realidad. Yo no me meto con la realidad de nadie, las respeto todas, los sueños y los delirios también. Y me dice, y cuando me muera yo tengo una cita con ella. Me va a estar esperando en la puerta del hospital
para irnos juntos de viaje y para amarnos. Dice, pero si yo me muero en el hospital, ya sé que me van a abrir la cabeza, porque acá le hacen esa ceremonia final en la morgue, que todavía al día de hoy, ¿verdad? Cuando muere alguien en el hospital, le abren la cabeza para ver si todavía tiene la maldita piedra de la locura, aunque dicen que es para investigar si hay algún tumor, en fin. Todavía siguen buscando la piedra de la locura. Y me dice, si estoy lleno de sangre, la Virgen, que es muy delicada, va a salir corriendo. Y usted también ama mujeres y se puede dar cuenta que ella es más linda que cualquier mujer que usted haya conocido y también va a salir corriendo si yo llego lleno de sangre. Prométame de amigo a amigo que si muero, usted no va a dejar que me abran la cabeza. Y bueno, yo de la pelea con el juzgado había logrado que me nombraran curador de Sigman. Entonces todos los viernes lo iba a buscar al hospital y viernes, sábado y domingo vivía en mi casa conmigo y el lunes volvíamos al hospital. Pero ese domingo cuando volvemos, yo veo que está muy enfermo y le digo, pero Jacobo, ¿por qué no vuelve a mi casa? No, yo me quiero quedar acá. Y al otro día muere y me mandan un telegrama. Jacobo Figman murió 24 horas para retirar al muerto. Bueno, yo porque era el curador, voy al hospital, pido hablar con el director del hospital, con los médicos, bueno, lo hago corto. No logro convencerlo porque no podía contar que tenía que verse con la Virgen María. Lo iban a tomar mal, como que yo estaba o burlándome o estaba en situación de delirio. Y bueno, ruego, digo cosas y me dicen que no a todo, me enojo, viene un enfermero y me dice que ya me conocía, de que iba tanto a verlo a Figman, me dice, mire, no quiera discutir más ni con el director ni con nadie porque aquí son así. Y dice, vaya, mire, de parte mía aquí hay una cochería cerca, pague, dígale que lo mande yo, consígase una ambulancia, venga rápido, yo le doy una mano, entra en la morgue y róbese el cadáver. Directo. Y lo hice así. Me fui a la cochería, le di unos pesos, me conseguí la ambulancia, entramos allá, estaba el enfermero, me ayudó, por suerte llovía para una película, entramos en la morgue y yo tenía miedo, no por la morgue en sí, sino porque si le habían abierto la cabeza, no iba a poder besar a la Virgen y yo le había prometido, como buen compañero, poeta, como él decía, entre los poetas tenemos que ayudarnos, que él iba a ver a la Virgen María, porque la amaba muchísimo. Y entonces, para suerte, no le habían hecho todavía la autopsia. Así que bajamos un cajón, lo pusimos ahí, el enfermero, porque estaba la garita policial, aunque era de noche, nos acompañó como que todo estaba bien y me fui con el cadáver. El tema era que no sabía dónde ir y se me ocurrió ir a la Asociación de Escritores, a la Sociedad Argentina de Escritores, y fui. Entré y conté la historia y nada, se asustaron, no querían saber nada, pero me puse muy duro que iba a escribir y denunciar que no querían recibir el cuerpo de un gran poeta, y así de golpe me dice, bueno, lo dejamos, haga el velatorio, pero nos vamos todos.
Así que se fueron todos, pude poner el cajón de Fickman ahí, enfrente había un bar, me compré una petaca de ginebra, pasé toda la noche con Fickman, leía poemas de Fickman, poemas míos, y a la mañana lo llevé a la Chacarita. Bueno, después me fui al exilio y él desapareció, porque los muertos que se abandonan van a la fosa común. Pero está bien, porque el cuerpo de Fickman, frente a su poesía... Ya está con la Virgen. ¿Cómo? Ya está con la Virgen. Ya está con la Virgen, feliz, Cumplí. leyendo poemas. He cumplido. Te quiero preguntar puntualmente por una particularidad que se dio también ahí en el Borda, que es que estaba otro gran poeta, Miguel Ángel Bustos, vos recién lo mencionabas, que fue también cultor del surrealismo. Estaban los dos internados, Fickman y Miguel Ángel Bustos. Un tiempo. Sí. Miguel Ángel estuvo un tiempo. Yo le estaba contando... Compartieron los dos, ¿no? Sí, Con sí. Fickman. Estaban... Claro, estaba contando a un compañero tuyo, al productor, ¿no? Que tengo una foto muy hermosa. Los tres, Fickman, Miguel Ángel y yo, en una librería, yo había conseguido que nos dejaran salir. Casi me incluyo. Y estamos los tres leyendo poemas. Y se nos ve muy felices. Qué lindo. Te quiero hacer ya la última pregunta y te libero, Vicente. Un placer dialogar con vos. Has escrito teatro y de hecho ese teatro reunido vos lo llamás poesía escénica, ¿no? Y eso me da el pie para preguntarte, ¿la poesía es todo en tu obra? ¿La poesía atraviesa todo en tu obra? La poesía atraviesa mi vida. Y la poesía atraviesa la vida de todos. La poesía es la última posibilidad humana de enfrentar con dignidad a la muerte. La desgracia de estas estructuras económicas basadas en la muerte del otro, en el apoderamiento de todos los bienes espirituales y materiales, ha hecho que la mayor parte de la sociedad tenga rotos sus vínculos con la poesía que se escribe, pero no con la poesía de la vida. Y yo creo que eso es la poesía. Cada acto de tu vida tiene que estar acompañada de poesía. Si no, escribirás poema, pero eso no es ser poeta. Muchas gracias, Vicente. No.